Muy buenas noches, este es Dunami Podcast. Estamos una vez más aquí con una nueva invitada y le enviamos saludos a nuestro Reinaldo Ortega. No se asusten, salgo yo aquí en sustitución de él. Y en los controles está Eli, como siempre. Saludos, Eli. Eso es. Súper. Hoy tenemos un tema muy importante que es la inclusión en las comunidades de fe, pero como siempre comenzamos con una oración, así que te pido que nos una en oración para que sea Dios hablando en este lugar y impactando las vidas que van a ver este video. Así que oramos. Gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias por los invitados que pudieron llegar a esta noche y que este podcast sea de bendición para aquellos que lo están viendo y que seas tú estando presente, que esta conversación no sea de dos, sino de tres, tú tomando el control y hablando lo que nos quieres decir. Le pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenida. Tenemos aquí una compañera, se llama Omaira Torres. Omaira, preséntate. Saludos, mi nombre es Omaira Torres para servirle siempre. Omaira, estamos aquí con un tema que me parece súper interesante, que es la inclusión de comunidades de fe. ¿Qué es eso de inclusión de comunidades de fe? Bueno, en primer lugar, hago mención y reconozco al pastor Luis Samuel Caraballo Hijo, quien fue la primera persona que mencionó esa expresión de inclusión en comunidades de fe y me marcó por el resto de mi vida, porque mi preparación pues más bien es en el área de educación especial y lo encontré pertinente de ver todo lo que aprendía en las comunidades de fe. Pero si vamos a la definición exacta de inclusión, es que las personas puedan estar de manera unida a un grupo de personas o a un espacio o un lugar con toda la accesibilidad posible y teniendo la mejor y mayor oportunidad, ¿verdad? De manera equitativa comparado con cualquier otra persona. Así que cuando hablamos de inclusión en comunidades de fe, pues básicamente nos enfocamos en la población con diversidad funcional y cómo nos podemos preparar para que ellos sean parte de nuestra congregación. Súper, eso está súper cool. Y de verdad que es importante tratar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de personas de diversidad funcional, hablamos de diferentes categorías, Exacto. como síndrome Down, como personas que tengan autismo, personas que tengan pérdida visual. ¿Qué otras condiciones has visto si has tenido la experiencia que se puedan presentar en las comunidades? Bueno, se presentan de todas, de discapacidad intelectual, que entonces incluye todas las variantes, igualmente con retos sensoriales, visual, sordos, problemas de movilidad o condiciones de retos de movilidad, donde necesiten escalera, en vez de escalera, perdón, rampa o ascensor, porque pues tiene unas situaciones o temporeras o para siempre por su diagnóstico o demás o enfermedad. Así que he visto de todo en las congregaciones. Y me parece chévere porque no deberían entonces de categorizar a las personas, porque ejemplo, eso de rampa, aquí nosotros tenemos elevador en la iglesia y también no solamente sirve para la comunidad de diversidad funcional, también sirve para las personas mayores, personas que tengan algún accidente, que estén usando muletas. Así que entiendo que es algo que se debe de dialogar porque solemos como que separar a la población, a él es un niño especial, vamos a dejarlo aparte, o él es un adulto especial, vamos a dejarlo aparte, y no se incluyen como un ser humano. Estamos viendo primero la condición antes de ser humano. Y así que eso me hace pensar cuán difícil o cuán real es o qué herramientas necesitamos para incluir a estas personas. ¿Qué debemos de hacer como hermanos en la fe? Sí, en primer lugar, tener claro la dignidad del ser humano y lo vemos a través de la palabra. Cuando escudriñamos la palabra, encontramos que se tiene presente y se menciona, ¿verdad? La inclusión en diferentes formas. Y una que más me impacta es en Romanos 15:7, que dice, por tanto, acogeos unos a otros como Cristo os recibió a vosotros para gloria de Dios. Y cuando escudriñamos bien esa palabra y entre otros versículos, pues nos habla de amar a su prójimo como a sí mismo. Cierto. Por lo tanto, es un principio, es un mandamiento, está escrito de lo que es ver al ser humano por la dignidad, por quien es, y no que anticipe a esa presencia un diagnóstico que muchas veces ya viene con unos estigmas o con unas etiquetas limitantes.
Cuando vemos quizá un diagnóstico, de pronto se puede pensar en lo que no puede hacer, en vez de ver o tener una nueva perspectiva de que pese a que está presentando cierto diagnóstico, ¿qué sí puede hacer? ¿Cómo se puede incluir? ¿Qué capacidades tienen? Porque es un ser digno y hay que respetar la dignidad del ser humano. Y la palabra es muy clara en ese punto. No, y que se debe de trabajar como igual a otro miembro que llegue a la iglesia, que viene siendo un bebé en la área espiritual, que se le da primero la leche, luego se le da comida más fuerte, y que debe verse así, porque yo veo que estas personas es como esta persona nueva que llegó recién convertido, que los vamos guiando poco a poco hasta que adquiera una madurez espiritual. Claro. Y en tu experiencia, ¿has tenido la oportunidad de trabajar con alguna persona de iglesia funcional dentro de la iglesia? Ya sé que tienes un background educativo, pero dentro de la iglesia, ¿has tenido la oportunidad? Sí, como parte de mi testimonio, pues lo que es inclusión o lo que es el trato hacia la persona con diversidad funcional, en realidad comenzó en la Iglesia Evangélica Unida, donde soy nacida y criada hasta que me casé y entonces me mudé del pueblo de Luquillo. Fue bien interesante porque mi primer acercamiento a contacto fue en comunidades de fe. También en la escuela, en los clubes de futuros maestros y pues y experiencias así. Sin embargo, lo interesante de esto es que el deseo de poder aportar hacia esa población, la cual veía marginada o que veía que la gente también limitaba la participación en lo que es las iglesias, pues me llevó a involucrarme más con ellos. ¿Qué ocurre? Que en mi iglesia había un chico y existe todavía en Luquillo, con síndrome Down. Así que me causó cierta frustración, a pesar de que quería trabajar con esa población, el que yo no le entendía. Sin embargo, en Nahuabo tenía otro joven, ya más o menos de mi edad, con síndrome Down, llamado Josué, y Josué y yo nos entendíamos. Entonces me empecé a cuestionar por qué entiendo a Josué, pero no entiendo a Kevin, que era el de mi iglesia. Entonces le busqué un asistente, como si fuese un T1, a Kevin en la iglesia, porque me hacía sentido. Si hay un joven de la congregación que se identifica con esta población, qué mejor manera de que ellos puedan servir apoyando, ¿verdad?, a Kevin en este caso. Pues Josué me dio cátedra, fue mi maestro directo. Entonces, de acuerdo a cómo Josué se involucraba conmigo y me hacía entender muchas cosas, pues iba aplicando con Kevin. No es hasta que termino la escuela superior donde decido estudiar para maestra de educación especial, específicamente cátedras con educación especial. Y cuando empecé a estudiar fue bien interesante, porque en lo que es la academia, lo que es la universidad, lo que yo hacía era confirmar lo que Dios y el Espíritu Santo me venía instruyendo acerca de esta población en términos de inclusión. Así que tu ministerio y profesión iban de la mano. Iban de la mano. Y eso es algo que he descubierto a raíz de mi vida, donde no vivimos vidas seculares, vivimos solo una vida, y que el Señor tiene propósitos definidos con cada uno de nosotros en nuestra área laboral, la cual también tenemos que ocuparnos de prepararnos académicamente, pero es hermoso cuando tú ves a Dios en lo académico, cuando tú ves a Dios en las teorías, cuando tú ves a Dios, porque todas las teorías de educación especial, entiéndase, o cualquier teoría humanista, las he encontrado en la Biblia. Las inteligencias múltiples las he encontrado en la Biblia, la inclusión la he encontrado en la Biblia. O sea, las familias disfuncionales y familias distintas de composición están en la Biblia. O sea, dime, cualquier tema lo podemos encontrar en la Biblia. Claro. Así que la formación de nosotros como profesional va muy ligado también al propósito y llamado que Dios tiene con nosotros. Y eso yo lo viví. O sea, estando con Kevin, estando con su familia que me permitió allegarme, pues todos mis trabajos de la universidad lo hacía con él. Y empezaba a aprender en conjunto y gracias a la confianza de ellos, pues fue un gran impulso. Para mi sorpresa, y con esto concluyo, ¿verdad?, de la pregunta, es que luego de ahí, ya habiendo finalizado el bachillerato y iniciando la maestría, llego a un colegio, que es Coderi, llego a un colegio donde yo recuerdo que mi entrevista y cuando me enseñan la población eran no un Kevin, tenían más de 100 Kevin.
tenía muchos niños con síndrome Down, tenía muchos niños con autismo, tenía muchos niños con retos de movilidad, y ahí todo me hizo sentido. Y ya entonces en la maestría, pues hice mi preparación en educación al sordo. Espectacular. Y te escucho y me gozo porque ese de buscar par, nosotros como líderes lo hacemos. A veces tenemos quizá a este joven que llega, hablamos, ¿verdad? Hablamos de los jóvenes porque el podcast Dunami va dirigido a los jóvenes y a la comunidad completa, a los familiares. Y quizás yo no le puedo llegar, pero busco un par que sí pueda llegar y pueda darle ese support y que me pueda guiar a mí de cómo acercarme a ese joven. Así que técnicamente lo hicimos igual, pero con Kevin y con Josué, correcto, que eso estuvo espectacular. Entonces, a veces, ¿verdad? Separamos las cosas no por no quererlo integrar, o bueno, no me corregir el término, incluir, sino que por falta de conocimiento no saben manejar la situación. Por ejemplo, quizás llega este adulto, ¿verdad? En edad física adulto, pero emocionalmente o mentalmente es un joven o es un niño. ¿Cómo podemos trabajar esa situación o qué consejos nos da a los líderes para poder trabajar ese tipo de situación? Sí, en primer lugar, si llegó a nuestra congregación, por lo regular llegan acompañados con la familia. Así que llegan acompañados. Y el acercamiento que se le debe de dar es también pensando en el núcleo familiar, aquellas personas que están involucrados en la crianza y que tuvieron la intención de llegar. Ahora bien, yo sí, si es posible, ¿verdad? Hago la exhortación a esas familias que un lugar seguro para hablar de cómo se sienten y de buscar ese apoyo es los líderes, los pastores. Y si los pastores y líderes no tienen las herramientas de qué hacer, cómo hacer, pues acercarse a personas que tienen la preparación, que tienen el conocimiento, o que nos puedan contactar también para hacer esa logística. ¿Por qué? Porque en primer lugar la familia debe de expresar en estricta confidencialidad, si así gustan, sobre la condición. A veces las ocultan tanto y cuando indagamos, la familia es la primera afectada, no es quizás el joven o el niño que presente la condición o el adulto. Así que vemos que la limitación muchas veces la pone la familia. Por lo tanto, como líderes eclesiásticos, debemos de tener, ¿verdad?, en mente la familia, educar a las iglesias. O sea, yo tengo una anécdota breve que me puedo contar que a mí me marcó por toda mi vida con una mamá de una estudiante del colegio que viene y me dice, yo no voy a la iglesia porque cuando mi hija se descompensa me miran raro y me sacan de la misa, me sacan del lugar, me sacan. Y yo le digo, tranquila, vamos, podemos buscar o puedes buscar otra congregación, pero acércate, háblale, explícale, a ver de qué manera, ¿verdad?, se puede sentir aceptada. Y eso me marcó. Eso me marcó, cierto, debo de decir que sé que logró encontrar una congregación sensible. Así que como segundo punto es educar a la iglesia. Yo creo que no hay que esperar a que llegue alguien con necesidad, para sino educarnos desde antes. Sí, se supone que se eduque primero la iglesia, que se hable de estos temas en la iglesia, que se prepare a la iglesia. Ahorita mencionaste lo de las rampas, lo del ascensor, eso es por ley, diseño universal desde el aspecto arquitectónico, pero también las iglesias deben de considerar, aparte de lo arquitectónico, el diseño universal de cómo va a recibir esa población antes de que llegue, de tal manera de que facilite ese proceso. Así que tanto educar a la congregación, tener esos líderes que nacen de la juventud, que nacen a veces de los propios niños, educación en par, el que también se tenga la viabilidad de tener una red de contactos y de apoyo. Esa es otra estrategia que pueden implementar, entre muchas otras que en confianza, ¿verdad?, en el transcurso de este tema o en cualquier otro podcast de estrategias y tácticas podamos compartir. No, en definitivo, y mucho que aprender y mucho que tomar, Eli. Tenemos que tomar nota, porque parece interesante que el comentario que dijiste, que no hay que esperar que llegue a la persona, sino prepararnos desde antes. Y quizás los recursos los tenemos adentro, por lo menos en esta comunidad tenemos varios maestros. Tenemos maestros de preescolar, tenemos maestros de educación especial, pero también tenemos otros colegas que son psicólogos. Claro. También tenemos madres solteras o padres solteros, pero tienen
han pasado por la experiencia de tener un niño de diversidad funcional, así que todo ese apoyo de interno lo tenemos. Pero que es bueno también reconocer que si no tenemos esa información, que la podemos buscar afuera, podemos buscar ese asesor, como dice, para que nos oriente y ir preparando poco a poco la congregación para cuando llegue el momento no estar desprevenido, sino saber cómo accionar. Y me parece interesante porque si yo pongo a pensar rápido ahora quién me puede asesorar, no sé a dónde ir. Así que es como que, ya sé, clic, tengo que apuntarlo. Así que sé que tienes una cooperativa, ¿verdad? ¿Ustedes brindan el servicio de asesoría o conoces alguna otra herramienta que brinde el servicio de asesoría que pueda servir para las iglesias? Sí, yo entiendo que el primer acercamiento también se puede hacer en la propia congregación, como bien menciona. Bien probable dentro de la congregación tengan los recursos como maestros de educación especial, psicólogos, consejeros. Así que es importante el no ver nuestra profesión fuera de este contexto, Verlo dentro. que esto es lo que nos motiva, ¿verdad?, a traer este tema. En segundo lugar, sí, pues la Cooperativa de Servicios Educativos Especializados COPSE en Bayamón. Tenemos un equipo multidisciplinario, la gran mayoría líderes eclesiásticos con experiencias en comunidades de fe y con mucho gusto podríamos brindar el apoyo tanto de capacitación como de paso a paso de qué hacer. Algo importante que a mí me gusta enfatizar es siempre, antes de tomar una acción, por mejor o buena acción que sea, no asumir. Así que el uno también dejarle saber cuando ya es un niño que pueda verbalizar, comunicar, un joven, siempre partir, ¿verdad? Un adulto, siempre partir de qué tú quieres, cómo te sientes, qué puedo hacer por ti. Y me pasó recientemente, tenemos una chica con reto auditivo, se le interpreta el devocional y el culto, y buscando la mejor alternativa, estando, ¿verdad?, en la iglesia Doramen Lares, de pronto estábamos dialogando dónde nos íbamos a posicionar, y recuerdo en ese momento cuando le dije, deme un momentito, permítame preguntarle a ella, ¿dónde tú quieres? ¿Dónde quieres Y hoy día toma la iniciativa, no, yo quiero que te sientes aquí, yo quiero que estés frente a mí, o yo quiero, ¿verdad?, saber. Entonces ya vemos esa disposición de la persona propiamente que tiene ese reto de el que podamos servirle y no que el servicio pueda invadir quizá esa autonomía que la persona también necesita ejecutar, o sea, necesita dejar saber lo que quiere. Wow. Entonces, eso es importante que en las iglesias, pues toda acción que se tome también se considere la misma persona que requiere el servicio. Y para mi sorpresa, aún los niños lo dicen. A veces yo le digo, ¿cómo quieres que te lleve esta información, verdad? Siempre y cuando tenga esas capacidades de comunicación, sino también, pues, la familia. Eso es bien importante. Claro, que se sienta la libertad y, ¿verdad? Para eso vamos a la iglesia, que sienta la libertad de adorar. Sí. Que debe ser bien interesante ese proceso de interpretar mientras se está adorando, mientras se está predicando, en la ubicación, donde se deben de sentar. El cómo se habla por el micrófono, que el intérprete pueda escuchar bien, el pausado, a veces pues nos posicionamos de una forma para que pueda ver lo que está aconteciendo, si es una danza, si es una presentación, para que pueda también disfrutar de esos colores, de eso, el uso de los instrumentos y reciba un mensaje. Pues gracias, Mayra, ¿verdad? Por este manjar de información y sé que es tan importante para nosotros y prepararnos, ¿verdad? Porque ya estamos en los tiempos finales y como iglesia tenemos que seguir creciendo y compartiendo la palabra. Así que dale compartir, dale like, comente si le interesó, si le gustaría trabajar otro tema, coméntelo, lo vamos a leer ahí en la parte de abajo para seguir trayendo recursos y seguir hablando, abundando y compartir con esta comunidad información tan valiosa. Así que tengan linda noche. Gracias por conectarte por Podcast Dunami. Yo soy Normari Betancourt y Omaira Torres.